Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de este podcast. El día de hoy me encuentro con Guillermo Willy Valencia. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis Carlos? Qué gusto saludarte en esta, pues, ocasión con la oportunidad de, pues, enlazarme contigo y con la gran oportunidad de, pues, estar a tus órdenes. Un gusto, como siempre. Willy, pues hace poco lo conocí a través de Oscar Soria, un día que los acompañé pues allá a la cabina bueno, al momento de estar grabando esto, hace una, 2 semanas más o menos. Y pues yo le comentaba a usted que, digo, de toda la vida yo he escuchado sus narraciones, sus comentarios en todos los juegos de los Naranjeros, e incluso en una edición del Torneo de las Américas, usted narró un juego mío, una jugada ahí que hice en primera base. Y pues un gusto, la verdad, estar con usted y muchas gracias por darse el tiempo de grabar para Empowered. No, con todo gusto, Luis Carlos. Fíjate qué increíble, ¿no? Todo lo que representa, pues, el trabajo que a uno le gusta, el trabajo que se ha realizado por tantos años. Fíjate, cuando me decías, increíble el torneo de las Américas, han pasado una serie de compañeros, muchos años, narrando para Telemax ese evento, ¿no? Del torneo de las Américas que organiza el periódico El Imparcial. Y cuántas figuras, cuántos jóvenes como tú en su momento que han desfilado, ¿no? Y siempre nos viene a la mente esos nombres de profesionales, Luis Carlos, y mira, qué orgullo, qué satisfacción que tú hayas sido uno de esos, ¿no? Que nos tocó estar en una transmisión de ese torneo de las Américas. Sí, Willy, hace poco, pues el día que nos conocimos, usted me estaba comentando ahí una breve plática ahí que tuvimos en persona, cómo Oscar Soria también jugó un papel importante y cómo lo fue metiendo a Telemax, a todo el tema de la narración. Entonces me gustaría ver si me puede platicar un poco cómo fue su acercamiento a la narración, si era algo que ya traía desde niño o empezó en otra área, y después pues me gustaría saber cómo se fue metiendo en esta industria. Fíjate, Luis Carlos, algo curioso porque habrá gente, el mismo Oscar, que pues su señor padre estuvo involucrado, ¿no? En los medios de comunicación y pues en mi caso totalmente diferente, no hay algún antecedente de alguna persona, de algún familiar cercano o incluso lejano que haya estado involucrado o en el periodismo o en el medio de comunicación, en radio, en televisión. A mí prácticamente me nace el gusto por esto que me apasiona, que es la narración de béisbol sobre todo, aunque ahora lo hemos hecho en los últimos años en algunos deportes, pero surge por el gusto precisamente del béisbol, por estar ahora sí que pegado a la pantalla, a la televisión, al radio, escuchando transmisiones de béisbol. Yo siempre digo que mis padres fueron muy alcahuetas conmigo en ese aspecto, por la cuestión de poder ver el béisbol aún en etapa de exámenes, aún en etapa complicada en algún momento, sobre todo de escuela, ¿no? Que uno dice, bueno, cuando hay exámenes, cuando hay que hacer algo en cuestión de estudio, hay que alejar por lo menos la transmisión y hay que verlo en periodos libres. Ahí surge y empieza esa, yo le llamo siempre, esa situación rara de que de repente yo mismo viendo juegos de televisión, bajándole el volumen a la televisión y empezaba una locura que era narrar, identificar a los mismos peloteros. Así fue como se fue abriendo la oportunidad de repente de poder estar narrando un juego, viendo la televisión, le bajaba el sonido y uno empezaba con esa situación, ¿no? Que causaba gracia a mis padres, a mi hermana, eh, por algo, pues, una cosa es poder estar viendo el juego como aficionado, ¿no? Y la otra, el estar tú de repente narrando. Y así es como surge esa situación, poco a poco el gusto. Quiero mencionarte, Luis Carlos, que era algo muy tradicional el ir al béisbol en el estadio Héctor Espino. Hablando del gusto, repito, sobre todo del béisbol, ¿no? Cómo nace esa oportunidad, porque tú sabes, las series de 3 juegos en Liga Mexicana del Pacífico, sobre todo, la oportunidad era de estar, si no en los 3 juegos por serie,
sí el estar en cuando menos dos en el estadio Héctor Espino, que iba con mi papá, y ahí empieza también el gusto, el empezar a conocer el pelotero, el empezar por un lado a gustarte la crónica, mucho influyó, y te lo digo sinceramente, gente como don Carlos Vázquez, como JJ Ruiz, el mismo Oscar, que pues gracias a sus programas yo no me perdía y no me sigo perdiendo los programas deportivos de Telemax, pero pues viéndolos a ellos, por un lado narrar a los naranjeros, por el otro ser parte también de la empresa que tenemos por tantos años que es Telemax, pues ahí empieza el gusto y el camino, Luis Carlos, a la narración, sobre todo en un inicio de béisbol, ¿no? Wow, gran historia, Willy. Ahorita que mencionas esto de Héctor Espino, yo también, o sea, también me tocó ir a muchos juegos en ese estadio, pues creciendo, iba con mi papá, con mi abuelo, con amiguitos del béisbol, pero pues yo ya tenía 13 años cuando se inauguró el Sonora, o sea, realmente fue hace más de 10 años, ¿no? Y la vez que estaba con usted y con Oscar hace unas semanas, recuerdo que Oscar estaba mencionando, bueno, usted estaba ahí presente, ¿no? Que era muy diferente de narrar en el Héctor Espino, que se escuchaba a la gente atrás, que todo era como que más chico y que ahora pues ustedes en el Sonora, o bueno, ahora Fernando Valenzuela, que está súper hasta arriba en el tercer piso, una vista panorámica súper padre. ¿Cómo era para usted narrar en el Héctor Espino y cómo es ahorita pues narrar en el Fernando Valenzuela, ¿no? Antes conocido como el Sonora. Fíjate, Luis Carlos, que escuchaba a Oscar hace unos días hablar de este tema, ya ves, y te tocó a ti coincidir cuando llegaba un grupo, ¿no? De Sí, personas, patrocinadores, invitados especiales que dan un recorrido a todo el área. Y pues hablaba precisamente en aquel momento, Oscar, de la vista, ¿no? A ti te tocó estar ahí varias entradas con nosotros en cabina, y la verdad es una vista extraordinaria, muy, pero muy bonita. Pero remontándonos al Héctor Espino, la verdad, la nostalgia, la manera de estar ahí prácticamente en medio de toda la gente, porque cuando eran inauguraciones, cuando eran playoffs, cuando llegó a ser final, pues imagínate, ¿no? Nosotros abríamos la puerta y lo primero que veíamos era la plaza de la comida, la cercanía, vaya, de las mismas cabinas de transmisión. La misma modernidad ha dado, y lo vemos en estadios de grandes ligas, ¿no? Como el estar en una cabina de transmisión es estar pues, en un piso más grande, el estar pues prácticamente aislado. Y no lo estamos de manera total porque estas, ahora sí que áreas de fiestas también, las áreas que se han dado y que han sido un éxito en el estadio primero Sonora, ahora Fernando Valenzuela, te dan esa oportunidad también de no estar totalmente solo, porque no sé si lo alcanzaste a ver, pero a nuestro lado derecho, por lo menos, par de áreas también, de áreas en las cuales ahí se convive y que por lo general vemos a público. Y pues sí nos hace recordar mucho, ¿no? Aquellos años de Héctor Espino. Para mí la convivencia, el saludo con el aficionado, con la persona que asiste al juego es parte importante, ¿no? Y sí se extraña aquella salida, ¿no? El Héctor Espino de repente de salir en medio de una entrada y poder ahora sí que ir en los tumultos de la Plaza de la Comida, a lo que es ahora salir de cabina, poder dirigirte, no sé, a tomar agua, ir al baño y poder también tener ahí el área enseguida, ¿no? De la cabina que lleva el nombre de Oscar. Entonces, pero sí, muy, muy diferente, ¿no? A lo que vivíamos en el Héctor Espino y esa cercanía, ¿no? Con el mismo aficionado. Aparte, Luis Carlos, la historia de Telemax, por ejemplo, en los Juegos de los Naranjeros de Hermosillo, era de la séptima entrada. Yo desde que llegué ya estaba la séptima entrada de los saludos. Y pues ya te habrás de imaginar cuando aquello eran llenos o simple y sencillamente buenas asistencias, que todo el mundo quería escucharse en los saludos de la séptima entrada. Pues imagínate, ¿no? Entrada tras entrada, tras bateador, tocándote la puerta para darte el papelito y esperar la séptima entrada para el saludo.
convivencia, esa compartir un segundo, dos con el aficionado, siempre muy importante. Y te digo, ahora se está viviendo una nueva etapa en el tercer piso, pero ya en los últimos años estas áreas de convivencia te dan también la oportunidad de no estar tan solo, de no estar tan aislado con los aficionados, ¿no? Porque están los compañeros de sonido local, están los compañeros de la pantalla, a un lado tenemos a la radio local del equipo de Hermosillo, a siguiente cabina el área del cronista viajero, entonces es algo extraordinario el estar y vivir un juego en el estadio Fernando Valenzuela. Julio, usted ha pasado por muchas experiencias, por todo esto que me platica, pero me gustaría saber si en sus comienzos o ahorita que me platica, pues en Telemax, en las diferentes televisoras y pues experiencias tanto en el Héctor Espino como en el ahora estadio Fernando Valenzuela, ¿hay momentos en los que usted se pone nervioso al momento de narrar o era común ponerse nervioso al inicio y después se fue quitando o hay situaciones que aún lo ponen nervioso o cómo maneja sus emociones para que pues se mantengan neutrales, ¿no? Cuando está al aire. Fíjate que hasta la actualidad, Luis Carlos, yo creo que cada transmisión, cada evento, te digo cada evento porque también muchas veces nos invitan a ser maestros de ceremonias y no sé si sea cuestión solo propia o de la misma gente que nos dedicamos a esto, pero en el momento que uno todavía está a punto de arrancar, siempre ese nerviosismo, ¿no? Ya en el momento de que en un juego empiezas y agarras ahora sí que el ritmo, agarras ya el partido, pues ya poco a poco, ¿no? Va disminuyendo, me imagino, como todo trabajo, ¿no? Que eh, habrá gente que no, que llega y no siente ese nervio. En el caso, yo te lo confieso, sí, todavía antes de cada transmisión, antes de cada evento, siempre ese nervio, ¿no? También lo positivo y nos ayuda mucho a podernos informar, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor posible en cuestión de labor. Y aparte, yo siempre lo he dicho, Luis Carlos, tengo a mi costado izquierdo en cada transmisión de béisbol a uno de los grandes maestros y a una de las personas que te respalda de gran manera porque pues como toda persona, también nos enfermamos, también tenemos días malos, ¿no? La chamba, pero pues ahí está esa persona, ese maestro, Oscar Soria, que cuando hay algún problema, bueno, ahí nos saca a flote, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, Luis Carlos, lo seguimos experimentando, a lo mejor en menor grado ahora, ¿no? En comparación de años anteriores, pero sí, cuando uno va a iniciar una transmisión, siempre ese nervio, ¿no? Que Uh -huh. se siente y aparte la misma emoción, la efervescencia de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Que es el narrar un juego de béisbol. Sí, eso que menciona usted, o sea, que compartir cabina con Oscar también es como que, pues, digo, lo mantiene como que al nivel, lo mantiene como que de que, ok, o sea, venimos aquí a trabajar, a dar nuestro mayor esfuerzo, porque usted y él están en la misma sintonía, pues, ¿no? Que comparten cabina siempre. Y recuerdo en una de las ocasiones que platiqué con Oscar, o sea, que él lo mencionó a usted, de hecho, creo que fue en el podcast incluso, que él decía de que no, o sea, Willy y yo, o sea, somos amigos, no nada más compañeros de trabajo. Y mencioné otras dos, tres personas que no recuerdo quiénes eran, creo que eran como cuatro personas más o menos que dice, sí, o sea, de vez en cuando hacemos como que nuestros check-ins para ver cómo andamos, en qué nos ayudamos o cosas así. Entonces, digo, estoy seguro que compartir cabina o compartir incluso, no sé, con los camarógrafos, perdón, o los otros periodistas o otra gente del medio, pues también influye mucho que su su trabajo se haga de la mejor manera, o sea, porque no nomás está usted solo, sino que está con un equipo de trabajo que lo mantiene pues en un buen nivel. Y me gustaría saber con qué otras personas ha compartido cabina y qué es lo que usted ha aprendido de otros compañeros de trabajo con los que ha tenido la oportunidad de narrar juegos de béisbol. Fíjate, Luis Carlos, en su momento me tocó el privilegio cuando recién yo iniciaba en Telemax de compartir pocos juegos, pero sí fueron de mucha satisfacción con el gran maestro, el maestro de incluso de Oscar, don Carlos Vázquez Castro, cuando yo recién llegaba a Telemax.
ahí me tocó transmitir pocos juegos, no con Naranjeros ya en la etapa de Don Carlos, pero sí transmisiones deportivas con Don Carlos ahí en Telemax. Me tocó todavía hace hasta unos años el estar en programas, en transmisiones de béisbol, en transmisiones de otros deportes con JJ Ruiz. Y en el caso del béisbol, bueno, desde el 2002 que yo arranqué, que se me dio la gran oportunidad de empezar este bello momento de estar para Naranjeros de Hermosillo en televisión. Siempre he estado con Oscar. Por ahí este año fue algo pocas veces visto, salvo en el 2001. Yo todavía no estaba en cabina, estaba a nivel de terreno de juego. 2001 fue la última ocasión que Oscar no había llegado temprano por su labor, por su compromiso con los Diamondbacks de Arizona, pero 2023 fue algo difícil, algo también de tener que prepararte al doble, ¿no? Por lo que te platicaba, esa situación que te da la confianza muchas veces de Oscar y de repente llegas a la cabina en el estadio Fernando Valenzuela y Oscar no va a llegar en esta serie y Oscar no va a llegar en la siguiente serie. Fue algo difícil, algo raro hasta cierto punto para mí, pero pues siempre el apoyo de los mismos compañeros. En algún momento también me tocó estar con Agustín Castillo, la voz de Diablos Rojos del México en el verano, que Agustín estuvo aquí en Hermosillo. Cuando Agustín se va a la Ciudad de México es cuando a mí se me abre la oportunidad. Yo siempre bromeo con Agustín, le digo que él fue el que me dejó el camino, ¿no? Para empezar estos ya más de 20 años ahí con Naranjeros de Hermosillo, pero pues la gran satisfacción, también un gran maestro, Agustín, muchos años siendo la voz de los Diablos Rojos en el verano, y me llegó a tocar coincidir también en cabina de televisión y en cabina de radio, ¿no? En programa deportivo ahí con Agustín. Y ha sido prácticamente la gente, ¿no? Con la que hemos trabajado. No ha habido muchas variantes. Hermosillo, en el caso de Naranjeros, han tenido por muchos años, ¿no? De manera institucional a estos cronistas y gracias a Dios me tocó estar con JJ Ruiz, con Don Carlos, con Agustín Castillo, y te digo, en ya 22 años casi con Oscar Soria. Y ahorita que menciona esto que Oscar llegó tarde porque pues ahora los D-backs pues llegaron lejos en los playoffs, no me quedó claro, ¿usted estaba solo o estaba con alguien más en cabina durante esas series? No, estaba Samuel Favela, al Ok, cual ok. se le agradece también su gran labor, su gran trabajo. Es difícil, Luis Carlos, el poderlo hacer solo, sobre todo en televisión. En radio sí se ve que puedas, si así lo decide la empresa, si así lo decide el club, hacerlo solo cada narración, pero en televisión difícilmente, aún y cuando eh, son partidos aparte muy extensos, sí en televisión como que uno no hace, ¿no? El estar uno solo y todavía la persona que está en el campo de juego, ¿no? Tradicionalmente somos tres los que por tantos años hemos estado en transmisiones de Naranjeros de Hermosillo, pero en esta ocasión, en estas series, antes de que reportara Oscar, Samuel, que trabaja para la organización de Naranjeros de Hermosillo, ahí en el área de medios de comunicación, Samuel fue quien nos apoyó, ¿no? Durante la ausencia de Oscar. Ok, ok. Y algo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, en las grandes ligas, cada equipo tiene su propio narrador. Y luego en la Liga Mexicana del Pacífico, creo que también cada equipo tiene su propio narrador. Pero, por ejemplo, en televisoras como ESPN o Fox Deportes, pues ellos narran, o sea, como que sin sesgos, pues no, o sea, porque pues ellos narran a lo mejor un día Yankees, Red Sox, otro día, o sea, diferentes equipos. Pero me gustaría saber, o sea, porque algo que he notado muchos en las narraciones de usted y de Oscar en conjunto no se nota el sesgo, se nota como la emoción genuina de una jugada, no porque la hizo el equipo de Naranjeros o porque la hizo, no sé, algún otro equipo de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, ¿cómo le hace usted para no caer en sesgos y ser imparcial al momento de narrar? Mira, la verdad, yo repito, el tener a un lado a Oscar como que da esa oportunidad. Habrá aficionados.
por tantos años narrando para un solo equipo, yo entendería que te etiquetan, Luis Carlos, en un equipo, en una organización, porque aparte somos de aquí de Hermosillo. Y entonces dice uno, bueno, más de 20 años ininterrumpidos narrando para un equipo, pues lógico, y la misma afición, ¿no? Te encasilla muchas veces como parte de esa organización. A mí se me abrió la oportunidad de estar con Naranjeros porque en tantos años que Telemax transmitió, yo llegué al medio de comunicación indicado para poder narrar, porque por tantos años Telemax, más de 30, estuvo transmitiendo juegos de los Naranjeros con su propia producción. Y entonces ahí es cuando se da esa gran oportunidad. Ahora, en cuestión de imparcialidad, uno trata de hacerlo lo mejor posible en ese aspecto, porque cuando transmitíamos para Telemax, pues Telemax se veía en todo el estado, e igual nos veía gente de Navojoa, igual nos veía gente de Obregón, igual nos veía gente de Sinaloa, porque Telemax en algún momento tuvo cobertura también en el estado de Sinaloa, igual en Mexicali se llegó a ver mucho Telemax, y en esa época, pues yo iba empezando, ya estaba por algunos años y siempre, ¿no? Digo, y el respeto ahí está para el público, uno trata de hacerlo lo más imparcial posible, lógico, y yo creo que a cada compañero nos pueden etiquetar uno por Ujú. tantos años en Obregón, otro por tantos años en Navojoa, igual no, igual hay rotación de compañeros más en la actualidad, en los últimos años con Sky, que Liga Mexicana también le da esa oportunidad a tal o cual cronista que no es a la mejor de la ciudad donde trabaja o donde nace o donde está de tiempo completo para transmitir. Pero sí, en el caso de uno, imagínate la gran satisfacción, ¿no? De poder narrar, número uno, enseguida de un compañero de grandes ligas y una de las mejores voces, si no la mejor, en cuestión de narración. Y número dos, del equipo con más títulos en Liga Mexicana del Pacífico, que son los Naranjeros de Hermosillo. Entonces, uno trata de hacerlo más imparcial posible. El mismo aficionado y por la efervescencia, que conste que a lo mejor no es tan apasionado como otros deportes, el béisbol, pero no deja de ser el aficionado de Obregón, el de Navojoa, el de Culiacán y el etiquetarte, ¿no? Con esta organización, repito, la verdad son más de 20 años estando en transmisiones de los Naranjeros de Hermosillo y uno entiende muchas veces, ¿no? A la misma gente, pero pues por otro lado trata de hacer el respeto a la misma afición, trata de hacerlo lo más imparcial posible y si pega jonrón un elemento de Mayos, bueno, ponerle esa misma emoción que un cuadrangular que pueda pegar el equipo de Hermosillo. Muchas veces a lo mejor no lo entiende el mismo aficionado y se le respeta, pero pues es parte del show también. Sí, y usted cuando, por ejemplo, me imagino que han habido situaciones en las que usted tuvo un mal día o tuvo alguna situación familiar o incluso en media transmisión algo se complica, ya sea con la señal o con el audio o con el video o alguna pelea en el campo de juego. ¿Cómo maneja usted esas situaciones inesperadas para mantenerse como que haciendo su trabajo de una forma neutral y que no se note como que lo que sea que pasó externamente se note en la forma de hablar o de comunicar o en su voz misma? Fíjate, hay ocasiones, Luis Carlos, en que a lo mejor el televidente no se percata, pero internamente, y pasa, suele suceder, ¿no? Por más que la tecnología esté presente en los medios de comunicación, suele suceder, y no en la actualidad, años atrás también, hay ocasiones en las que hay internamente una falla de audio que a lo mejor no estamos escuchando nosotros el comentario de la persona que está en el campo de juego, o no nos escuchamos nosotros mismos, o se nos va la pantalla en cabina, no sé si te tocó, pero hace poco nos No, no. sucedió que de repente se nos apaga el monitor y no lo podemos echar a andar y entonces lo positivo es que estás en el campo de juego, pero nosotros tradicionalmente, bueno, en mi caso, a mí me gusta guiarme mucho por la televisión, por lo que está viendo el aficionado, ¿no? Y poderle recrear eso que él está viendo en una narración. Y hay ocasiones
en esta misma campaña me sucedió, me quedé ronco y llegamos al estadio, hicimos el programa previo en el campo de juego y cuando subí a cabina no me salía la voz. Lo positivo es que, repito, somos tres los que estamos, dos en cabina, uno en campo de juego, y pues mi compañera Ariadna tuvo la oportunidad de subir y apoyarnos, y hay ocasiones, ¿no? La misma garganta a mí me juega de repente rudo, y ni hablar, es parte también, por ejemplo, ahorita en la actualidad está haciendo mucho frío en Hermosillo, ¿no? Y puede uno resentir también ocasiones en las que personalmente, ¿no? Ahora que hablas de estas situaciones que a lo mejor no las decimos, no las sabe el mismo aficionado, pero problemas de garganta, ¿no? Sobre todo que suele pasarme a mí durante el invierno. Gracias a Dios, repito, tengo una persona enseguida que nos apoya y habrá ocasiones en las que estoy algo ronco y ni modo. Ahora sí que Oscar todo el juego y uno apoyándolo en comentarios, y habrá ocasiones en las que, sobre todo eso, ¿no? Personalmente, los problemas de garganta muchas veces es imposible, ¿no? Y ni hablar, tienes que emplearte a fondo, salvo que de plano sí estés muy mal, como me sucedió en esta temporada, cuando por respeto al mismo público, yo se lo decía al productor, se lo decía a Oscar, que hablarme, tengo que hacer un lado, porque, híjole, qué difícil debe ser para el aficionado estarte escuchando todo ronco, que no te sale la voz, ¿no? Entonces, sí son de repente problemas. Habrá ocasiones en las que te digo, hay dolor de garganta y a lo mejor puede pasar, ¿no? Y puede ir poco a poco, tú lo sabes y tu compañero enseguida y el productor lo sabe que andas medio mal, pero bueno, ahí no es tanto el problema, ¿no? Y así como eso suceden muchas situaciones que muchas veces, como dices tú, Luis Carlos, tiene uno que sortear estando al aire. Ajá. Y yo sé que, por ejemplo, usted ha estado en muchas generaciones de beisbolistas, muchos que ya se retiraron, incluso números retirados, y me gustaría saber, o sea, quiénes han sido esos beisbolistas con los que ya sea que ha hecho una buena conexión, o sea, que se hagan amigos o buenas como compañeros en ese sentido, pues no, de naranjeros o incluso beisbolistas con los que usted dice, wow, o sea, no puedo creer que tuvo la oportunidad de platicar con tal persona. Algunos de ellos, de hecho, han estado en este podcast como Luis Alfonso García, Humberto Cota, Borrego Sandoval, el mismo Juan Gabriel Castro, pues ellos que pues ya jugaron hace muchos años y ya están retirados, ¿no? Me gustaría saber quiénes son esas personas para usted. Fíjate, yo te digo, crecí viendo a los cañoneros del Choyal, ¿no? Ujú. A los Luis Alfonso, en efecto, a los Canelo, a los Erubiel, a los Vinicio. Para mí, tener, por ejemplo, la oportunidad de platicar, de entrevistar a Vinicio Castilla, que para mí es el máximo jugador, ahora sí que al que he admirado en el béisbol profesional, y de repente que Vinicio tenga esa humildad años atrás de ir a béisbol al día y en Telemax, el poderlo entrevistar en juegos, incluso con Naranjeros de Hermosillo, pues imagínate, número retirado en Hermosillo, uno de los mejores en el béisbol de grandes ligas como mexicano. Vinicio es para mí el más grande representante, ¿no? Mi mayor ídolo, porque volviendo atrás, Luis Carlos, cuando yo iba al estadio Héctor Espino, eh, ya era mi ídolo, él pertenecía a los Yaquis de Ciudad Obregón, y tengo dentro de los recuerdos ahí de fotografías una foto de Vinicio como Yaqui de Obregón, yo como aficionado, y ahí empezó, ¿no? El gusto por seguir esta ilustre trayectoria en el béisbol. Aparte de Vinicio, puedo presumir una buena relación de amistad por tantos años, porque cuando se da la oportunidad de entrevistarlo y siempre está abierto el Borrego, lo acabas de decir, el Borrego Sandoval, Carlos La Chispa Gastelum, ahí me tocó ver y crecer con esa llave de doble play de tantos años, ¿no? Con Naranjeros de Hermosillo, y hasta la actualidad con La Chispa puedo presumir esa saludo diario previo a cada juego, esa Ujú. amistad,
esa oportunidad si se necesita de hacer una entrevista como en la pandemia, que necesitábamos hacer Ujú. desde casa entrevistas, y bueno, ahí estaban estos ídolos también del equipo de Hermosillo dándonos la oportunidad de platicar, ¿no? Y así como ellos, te puedo hablar de Alfredo Amézaga, por ejemplo, el Fello también en su momento, cuando era parte de los Yaquis como jugador, tuve una buena relación, y esa buena relación del Fello me llevó hasta tener una buena amistad de comunicación con su señor padre, con don Alberto Amézaga, y pues ya te imaginarás, ¿no? De repente el estar en una campaña invernal, cuando él estuvo aquí con Naranjeros en el cajón de coach, y de repente ver el mensaje, ¿no? Del papá del Fello en Ciudad Obregón, de toda su familia, es algo, la verdad, muy, pero muy satisfactorio. Willy, pues ya para ir cerrando el episodio, un par de preguntas más. Me gustaría saber cuál es el momento más gratificante que ha tenido usted en su carrera o el juego más memorable que haya tenido. Pues sí, yo creo que de los momentos más importantes, lógico, deben de ser títulos de Naranjeros, ¿no? En Liga Mexicana, el último de ellos en el 2014, cuando incluso de la mano de Matías Carrillo se llevó a cabo aquella gran final ante los Mayos de Navojoa, electrizante, porque no solo eran dos equipos de Sonora, era una gran rivalidad, estaba apenas viviendo sus primeros momentos el estadio aquel Mm. Sonora, ahora Fernando Valenzuela, y así como esos, hablando de Liga Mexicana, para mí debe ser uno de los momentos más gratificantes, ese precisamente, ese año nos tocó transmitir a nivel estudio Serie del Caribe, y con Hermosillo también alzándose a su máximo logro en clásico caribeño. Y en el caso de grandes ligas, vuelvo a lo mismo, esa oportunidad que años atrás tenía con Telemax de incluso transmitir juegos de pretemporada cuando venían a Hermosillo, al estadio Héctor Espino, equipos de grandes ligas, y esa gran satisfacción, ¿no? De poder estar transmitiendo para Telemax también esos juegos, ¿no? Aunque hayan sido de pretemporada, pues bienvenidos, ¿no? En aquella seguidilla que tuvo el equipo de los Diamondbacks de Arizona transmitiendo o jugando aquí en Hermosillo, nos tocó transmitirlos también en alguna ocasión para ustedes. Sí, yo recuerdo que era muy común, o sea, que estuvieran los Diamondbacks contra los Rockies de Colorado en el Spring Training, pues no, antes de que Uh comenzara la -huh, temporada, más o menos como en marzo eran, recuerdo. Y sí. ¿por qué se dejaron de hacer? Porque hace mucho que no sucede, ¿no? Fíjate, en algún momento escuchábamos lo complicado, número uno, Luis Carlos, que es traer el béisbol o sacarlo, el béisbol de grandes ligas fuera de territorio estadounidense, ¿no? Todo lo que implica. Y la verdad, tantos años que tuvo esa oportunidad, y habría ocasiones hasta seguidos, porque como dices, estuvo Rockies, estuvo Angelinos, estuvo, ¿quién más? No recuerdo si Cerveceros también llegó a venir, Padres de San Diego. Imagínate, en algún momento me platicaban de ese gusto también por una persona que hasta la fecha ha sido un gran, ahora sí que seguidor del béisbol, el ingeniero Enrique Mazón, que era parte importante y lo sigue siendo en esa relación con los Diamondbacks de Arizona. Y gracias al ingeniero Mazón, gracias al Club de Béisbol Naranjeros y en aquel momento a la organización de grandes ligas y esta muy buena relación que sigue habiendo, ¿no? Entre Diamondbacks y el Club Naranjeros, aparte con el apoyo en aquel momento del gobierno del estado, del municipio, porque no solo Luis Carlos, es decir, voy a traer a un equipo, aunque sea pretemporada. Me llegó a platicar en su momento Juan Aguirre, gerente de los Naranjeros, de todo lo que implica, más como organización, traer un juego de pretemporada, que uno dice, pues sí, van a viajar de Arizona a Hermosillo y van a llevar a cabo un juego, y lo costoso también que es poder traer un juego de béisbol de grandes ligas, en fin, que pues esa gran satisfacción la vivimos los hermosillenses, gracias, decíamos, a la relación en gran parte, ¿no? Del ingeniero Enrique Mazón
el club de béisbol de los Diamondbacks de Arizona, y ya ves que todos esos años fue de grande éxito, y Hermosillo fue de los que puso la muestra de tantos años teniendo béisbol, aunque fuera un partido de grandes ligas en pretemporada, pero teniendo, ¿no?, equipos de Estados Unidos aquí en Hermosillo. Ok. Willy, la última pregunta que no puede faltar, se la he hecho a todos los comentaristas y pues ya sea Oscar, usted, Ernesto, todos los de que narran béisbol. ¿Cómo se prepara usted antes del juego? Me gustaría saber cómo es su rutina, si tiene algún ritual, si hay algo que siempre come o la misma preparación. Me gustaría saber esa parte. Fíjate que no, ya ves que el béisbol son muy muñequeros, dicen por ahí, no muy supersticiosos. Ajá. En mi caso no. La preparación previo a cada juego arranca desde la mañana, mediodía, sacando números, sacando estadísticas. Yo siempre lo digo, Luis Carlos, estamos en la actualidad privilegiados, yo por la cuestión del Internet y todas las herramientas que nos dan estadísticas para poder realizar una transmisión, ¿no? Y poderle informar con todo el respeto a la afición que nos sigue, no solo en Hermosillo, en las diferentes 9 plazas actualmente de la Liga Mexicana del Pacífico. Al mediodía, eso sí, soy muy a la antigua, ¿no? Con todo a pluma, a lápiz, Mm. a empezar a sacar las estadísticas del pitcher que va a lanzar el día de hoy, del rival que va a tener Hermosillo, a lo mejor de los 2, 3 peloteros que están más enrachados en el bateo, a los que más pueden estar batallando, porque uno nunca sabe, ¿no?, en qué momento necesitas esa estadística. Eso en cuestión de preparación, ¿no? Para poder estar, te digo, la herramienta de Internet ya en la actualidad, Luis Carlos, ya nos los da todo. Y en cuestión de superstición, no. Yo creo que lo único, en un momento, y se ha visto cuando, que no me ha tocado, por cierto, algún juego sin hit ni carrera, algún juego perfecto, y dicen por ahí, que no digas tú que se está lanzando juego perfecto, Ujú. que se está lanzando juego sin hit, pero también tú dices, ¿cómo no le vas a informar a la gente? No me ha tocado de momento estar en esa encrucijada, ¿no? De llegar a un octavo, noveno episodio y tú en una transmisión con un juego perfecto, con un juego sin hit ni carrera, porque no sé qué va a suceder. A lo mejor en las primeras entradas, Sí. 4 o 5, sí se ha dado y ha habido varias ocasiones, ¿no? Que no se Ujú. esté pegando hit de momento y a lo mejor dices, bueno, lo voy reservando, lo vamos Ujú. guardando, ¿no? Pero sería, creo yo, la única ocasión. Y te digo, no quiero decirte que no lo voy a hacer, porque también habrá algún aficionado que sepa que se está tirando un juego sin hit ni carrera o que se está tirando un juego perfecto. En esta dura situación, ¿cómo no le vas a decir tú, no? Que después de Ajá. 8 capítulos, tal o cual va a ir a la novena entrada buscando esa joya de picheo, pero por otro lado está el aficionado que te dice, no lo digas, la entrada número 8 o en la número 9 le van a pegar el hit, nomás porque tú lo dijiste cuando Ajá. dice, bueno, ¿qué culpa tiene uno, no? Sí, ajá. Willy, pues le agradezco mucho su tiempo, algo que siempre hago con mis invitados al final. Un par de cositas aquí. La primera es que usted haga una pregunta, una o dos preguntas de lo que usted quiera, pero si un invitado anterior ya me la preguntó, va a tener que elegir una nueva. Puede ser lo más aleatorio del mundo. Para ti, Sí, para mí. bueno, para ti, Ricardo, te digo, tuve la oportunidad de conocerte, de ver lo extraordinario que es tu labor en cuestión de preparación. Yo te preguntaría, en una sola pregunta, dos cosas. Ok. ¿Deporte favorito y equipo favorito, tanto en grandes ligas como aquí en Liga Mexicana del Pacífico? Ok. Deporte favorito, béisbol. Fácil me lo puso. Y equipo favorito de la mexicana, los Naranjeros, porque pues, soy de Hermosillo, crecí en esa ciudad. Y de grandes ligas, los Yankees. No sé por qué, pero yo creo que porque cuando tenía 5 años me puse un uniforme de los Yankees porque era la liga en la que jugaba y me tocó ese uniforme y yo asumo que por eso me gustó mucho el equipo. Pues fíjate, O me uno aman o puede me pensar, odian, ¿no? vives en Arizona, pues seguidor de los Diamondbacks de Arizona, ¿no? Uno pudo haber
uno pudo haber pensado. Yo soy seguidor de los Dodgers y es que yo crecí con la Fernando Manía. Ajá. Imagínate ahora, ¿no? Que hubo el homenaje a Fernando aquí en Hermosillo, pero también, ¿no? Uno con un equipo, ¿no? Y lo sigue, sobre todo me tocó, ahora sí que nacer, escuchar, ahora que te decía que veía la radio, perdón, veía la televisión, escuchaba la radio, escuchó muchos años a Jaime Jarrín en Oh, sí. transmisiones, primero por radio que se pasaban aquí en Hermosillo, e imagínate, ¿no? Ahora que hablas de los Yankees de Nueva York también. Sí, o sea, de hecho, ahorita que menciono lo de los D-backs, sí vivo en Arizona, pero tengo, no sé, 6 años apenas viviendo aquí. Entonces, ahorita, por ejemplo, que fue todo el tema de los playoffs, que todos mis compañeros de la escuela, o sea, me metía a red social, cualquier red social, y todo el mundo hablando de los D-backs, o sea, pues yo también como que seguí todos los juegos de los D-backs, me emocionó un chorro, fui al estadio, de hecho, en una ocasión, en temporada regular, obviamente, no hay dinero para playoffs, tan carísimos los boletos, me acuerdo. Y no, pero, o sea, también fue como que, o sea, qué padre, ¿no? O sea, pero ahorita que usted menciona lo de los Dodgers, o sea, yo también soy fan de los Dodgers, aunque sean rivales, y también me gustan los Cardenales, aunque sean rivales, o sea, es como que mucho depende de qué jugador esté en ese equipo, o sea, por ejemplo, cuando estaba Pujols, Claro, o que estaba Jim Edmonds, o que estaba Yadier Molina, Wayno, pues súper fan de los Cardenales, pero pues Dodgers tenía a Julio Urias, Matt Kemp, el mismo sí. Cochito Cruz hace rato, pues, ¿no? Que también estuvo aquí en el podcast hace unos años, entonces fue como que, qué padre, o sea, que pues muchos mexicanos pues también han sobresalido en varios equipos de grandes ligas, ¿no? Sí, la cercanía en el caso, y te digo, ¿cuántos no nacimos y crecimos con la Fernandomanía en transmisiones, incluso en televisión abierta, ¿no? Con los Dodgers Ujú. de Los Ángeles. Así que, pues, la verdad de las cosas, me ha tocado saber de muchos colegas, de muchos amigos también, que también estuvimos involucrados en esos ochentas, ¿no? Con los Dodgers de Los Ángeles y que ya lo seguimos, ya lo seguimos Sí. hasta la fecha, no con tantos títulos o no con Ujú. tanta satisfacción de poderlos ver en Serie Mundial, pero bueno, es, sería inevitable, ¿no? En mi caso, no seguirlos, ¿no? Cada temporada. Sí, de hecho, el único año que me tocó hasta el momento, ¿no? O sea, pero pues me quedan bastantes de vida, esperemos, que quedaron mis dos equipos favoritos campeones, fue en el 2009 que ganaron los Yankees y la temporada 2009-2010 ganó Naranjeros también, ¿no? Sí, O sea, se exacto. coronaron obviamente en enero del 2010, creo, pero pues digo, o sea, fue como que en esa misma temporada, pues, ¿no? Entonces, estuvo curado eso. Y Willy, ya para terminar, lo último que siempre hago con mis invitados era eso, lo de la pregunta para mí. Y lo otro es que mi invitado anterior le hizo una pregunta a usted, sin saber que usted iba a ser mi siguiente invitado, y usted va a tener que hacerle una pregunta a mi próximo invitado, que no sabemos quién es, pero ahorita al final sí que ya le digo quién es. Ok, primero, Ok. el invitado mío, con quien ya grabé, que le hace esta pregunta, es César Salazar, el catcher de Naranjeros. Y le pregunta, ¿qué impacto quieres tener para las personas que te rodean? Híjola, pues se lo digo a mis hijas, yo creo que la mejor oportunidad de poder hacer el bien siempre, de poder ayudar en todo lo que esté a mi alcance y lo que no hacer el esfuerzo, pero más que todo eso, ¿no? El poder siempre servir, ayudar y poder, en este caso, ayudar sobre todo, ¿no? Y servir a quien te rodea y a quien necesite de ti. ¿Y qué pregunta le quiere hacer usted al próximo invitado que va a tener? Híjola, ahora sí me la pusiste buena. Yo creo que siempre el ser humano nos inclinamos mucho por los sueños, por las metas. ¿Cuál sería, si es que ya, si no es que no ha cumplido alguna meta, algún anhelo, cuál sería para esta persona, ¿no? Y si ya lo cumplió, porque siempre vamos, ya cumplimos un sueño, bueno, ¿qué viene a continuación? No vas a quedarte ahí solamente en haber cumplido tu sueño, o a lo mejor sí, pero yo preguntaría, ¿cuál sería ese siguiente meta? ¿Cuál sería ese sueño, ya sea en lo personal o bien en lo familiar? Ah, ok, ya lo apunté aquí. Y Willy, pues ya, para cerrar el episodio, la verdad es que le agradezco mucho a la gente que se quedó escuchándonos hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Vayan a compartir este episodio en sus historias de Instagram. Me pueden encontrar como @LuisCarlosEstrada 2. Willy, ya me mencionó el otro día que platicamos en persona que no usa Instagram, pero hay algún lugar en donde le gustaría que mandáramos a la gente.
Bueno, pues la invitación es para que nos sigan en los juegos de béisbol cuando ya estamos en la recta final de temporada. Y a diario, Luis Carlos, nos encuentran ahí en Telemax, en Béisbol al Día, junto a Oscar, para poder ahora sí que ser parte de un programa que tiene ya más de 30 años, Luis Carlos, más de 30 años en la televisión sonorense, un referente que abrió Oscar Soria, que debutó Oscar Soria en la década de los 90 en Telemax. Y bueno, sería más que todo la invitación. Seguimos de lunes a viernes a las 3 de la tarde con todo el panorama del béisbol. Acaba Liga Mexicana del Pacífico, acaba Serie del Caribe y nos brincamos, ¿no? A la pretemporada ya de ligas mayores. Así que, pues más que todo la invitación para que nos puedan acompañar en la programación deportiva de Telemax. No, hombre, pues muchas gracias, Willy. Aprecio mucho su tiempo. Y a la gente que se quedó escuchando, nos vemos en el próximo episodio. Les mandamos un fuerte abrazo y compartan este episodio. Nos vemos. Bye.